Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos al Museo Casa Botines Gaudí, a este primer evento que abre esta semana de celebración que, como todos los años, organizamos, coincidiendo con el cumpleaños de Antonio Gaudí, que nació un 25 de junio de 1852, y que, como digo, en esta ocasión pues abrimos con esta presentación del libro, que ahora brevemente les voy a presentar un poquito al autor y también el evento, y él podrá pues presentar obviamente su libro. Bueno, antes de nada les recuerdo que la celebración del cumpleaños de Gaudí continuará el propio 25 de junio con un taller infantil por la mañana y con el ya prácticamente tradicional concierto a la luz de las velas que organizamos todos los años a las 11 de la noche en la puerta principal del edificio, debajo de la escultura de San Jorge matando al dragón, en el que podrán pues disfrutar de una selección muy interesante de música de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, coincidiendo con el periodo vital de Gaudí, acompañado de unas 2000, me parece, velas, que bueno, pues es como una especie de pequeño homenaje a ese cumpleaños que cumpliría Gaudí si a día de hoy siguiera todavía viviendo. Bueno, la tarde de hoy vamos a presentar este libro de reciente publicación que se ha publicado, si no me equivoco mal, este mismo año, hace poquitos meses, por parte de la editorial Cartem. Se titula Antoni Gaudí, Proyectos Perdidos, de Jorge Ibáñez Puche, que es murciano de nacimiento, arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Cartagena, y un gran, yo creo que ha demostrado con este libro, especialista en la obra de Antonio Gaudí, porque no solamente ha publicado este primer libro, que si no me equivoco es su primera monografía, sino también algún otro artículo en medios y en revistas especializadas, siempre dedicado a este arquitecto y también a la conservación y restauración del patrimonio histórico, que es su especialidad dentro del campo de la arquitectura. Además realiza una tarea bastante interesante en el campo de la difusión a través de la red social Instagram. Yo les recomiendo que busquen su cuenta, que es Arquitrayecto, en la que no solamente pues comparte su gran pasión, parece, que es Gaudí, sino también pues otro tipo de proyectos relacionados con la arquitectura y con la arquitectura histórica, y que además tiene una iniciativa muy interesante que les recomiendo que sigan, que son los arquilibros, ¿verdad?, que todos los domingos pues recomienda un libro de arquitectura, con lo cual pues si ustedes han venido esta tarde a esta presentación es que les interesa la arquitectura y por lo tanto probablemente les interese este proyecto de arquilibros, donde podrán encontrar monografías interesantísimas, que yo siempre me he preguntado si te da tiempo a leer todos los libros que vas publicando todos los domingos, porque realmente es una selección ingentísima de publicaciones, además de todo tipo de tipologías y de arquitectura. Bueno, pues hoy Jorge Ibáñez, al que agradezco que haya hecho el esfuerzo de venir desde Murcia hasta aquí, hasta León, para presentar su libro en este día tan caluroso, nos va a hablar de su publicación Antoni Gaudí, Proyectos Perdidos, que es realmente un trabajo pues ingente de investigación. Ahora nos explicará con un poco más de detalle cómo se inicia esta investigación y bueno, cómo la fue desarrollando, sobre una serie de proyectos que o bien Gaudí realizó y desaparecieron por diferentes motivos, o bien realizó pero no se llegaron a materializar, como por ejemplo sus famosos proyectos de estudiante en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, como el famoso Embarcadero o el Paraninfo, o proyectos que realiza pero que por diferentes circunstancias pues no se pueden construir, como por ejemplo la Capilla de Rancagua o el Kiosco Girosi. Bueno, son proyectos todos ellos interesantísimos porque nos muestran en muchas ocasiones facetas, desde mi punto de vista, de la obra y la personalidad de Gaudí que no conocemos, precisamente porque no existen a día de hoy, y que además para todos los que admiramos, pero sobre todo investigamos la obra de Gaudí, pues resultan de grandísima utilidad, porque bueno, lamentablemente casi todos los edificios construidos de Gaudí han sufrido el deterioro del tiempo, y más que del tiempo, pues también el deterioro de los usos y sobre todo de los propietarios, muchas veces no muy afortunados, que han tenido, incluido este mismo edificio, y por lo tanto pues han ido perdiendo determinadas partes interesantísimas que contribuían a hacer de ese edificio una obra total y que por lo tanto han quedado de alguna manera mutilados. Así que la información que recopila Jorge en este libro pues es interesantísima para comprender
el proyecto en su totalidad de muchos de los edificios de los que habla, como por ejemplo la Casa Vicens en Barcelona o el Capricho, que ambos sufrieron mutilaciones importantes de sus proyectos a lo largo de su evolución. Bueno, es como les digo, un libro muy interesante, un libro que además aporta, y esto es de destacar, conocimiento nuevo, porque un arquitecto tan estudiado, tan investigado, tan publicado como Antonio Gaudí, que está próximo al centenario de su muerte, el año que viene, en 2026, pues a veces puede parecer que el conocimiento de su obra se estanca y, sin embargo, proyectos como este pues son interesantes y nos alegran porque permiten ver que todavía es posible seguir aportando datos nuevos y seguir aportando información y, sobre todo, además, también una cosa que nos gusta especialmente en el museo, que lo hace gente joven, porque pues es una persona joven y lo digo porque tiene mi misma edad, o sea que... entonces, bueno, pues es interesante que la gente joven pues aporte nuevas ideas y aporte nuevo conocimiento en torno a Gaudí y que la sangre de alguna manera pues se vaya renovando en este mundo del gaudinismo. Bueno, pues sin más les dejo con Jorge Ibáñez, que es el protagonista de esta tarde, para que les pueda presentar su libro. Que lo primero, muchas gracias a Carlos por sus palabras y por su interés. Y también, sobre todo, gracias a los responsables de Casa Botines por haber permitido y por haber facilitado esta presentación aquí, que es un sueño para alguien que está interesado en la obra de Gaudí y que ha escrito un libro sobre Gaudí, poder presentarlo en uno de los edificios de Gaudí, de los pocos que quedan todavía en pie. Bueno, pues como ya ha comentado Carlos, este libro surge porque a mí, como a muchos de aquí supongo también, me interesaba mucho la obra de Gaudí a lo largo del tiempo y siempre que leía libros o artículos en diferentes publicaciones se hacía referencia lógicamente a las mismas obras que conocemos, a las ya conocidas de la Sagrada Familia, Parque Güell, evidentemente, que son hitos de la arquitectura ahora mismo, incluso a nivel mundial. Pero muchas de sus obras quedaban muy ocultas, ¿no? Se mencionaba quizá en alguna ocasión alguna obra que se denominaba como menor, pero no se llegaba a profundizar en estos trabajos. Y por eso mi interés fue buscar esos que quedaron un poco en el olvido, sobre todo básicamente los que o no se llegaron a construir, que quedaron en la mesa de dibujo de Gaudí, o los que se construyeron o se materializaron y por alguna causa u otra han desaparecido. Bueno, más que hablar propiamente del libro y explicarlo el libro, prefiero hablar un poco de la metodología de Gaudí, de cómo afrontaba él estos proyectos y a partir de esa metodología iremos conociendo bastantes de estos proyectos que quedaron olvidados y que ya o han desaparecido o no llegaron a concretarse. Bueno, la metodología de Gaudí, como la de cualquier otro arquitecto, se centraba evidentemente en dibujos, planos y más concretamente en Gaudí en el uso de las maquetas, ¿no? Esas grandes maquetas que vemos para esa visión en 3D, ¿no? Esa capacidad que tenía Gaudí de ver los trabajos más allá de las dos dimensiones, el volumen de lo que quería comprender y materializar. Y también un poco al final los materiales que usaba y cómo estos también condicionaban su obra muchas veces, ¿no? Comienzo por los dibujos porque antiguamente se decía que Gaudí recurría sobre todo a las maquetas porque no era un buen dibujante, que prefería dejar los dibujos y hacer, no dedicar mucho tiempo a los dibujos y centrarse, digamos, en las maquetas, que es lo que él disfrutaba haciendo y con lo que veía la arquitectura realmente, ¿no? Yo creo que, bueno, no es que lo creas, que evidentemente viendo sus dibujos, los pocos que se conservan, pero los que se conservan, es evidente que esto es falso. O sea, Gaudí tenía, sobre todo en la primera época que dedicaba más tiempo a ellos y con esas técnicas tan diferentes, tenía muy buena mano con el dibujo y es también lo que vamos a ir viendo. Este, por ejemplo, es uno de sus primeros encargos, ya fuera de la Escuela de Arquitectura, que con un plumín y con un poco de acuarela o de gouache consigue crear ese efecto de las plantas para este kiosco Girosi, por ejemplo,
con esas también espuma de agua, esa brizna de agua que va cayendo sobre las plantas, ¿no? En este proyecto, que era un poco peculiar, que era un kiosco para venta de flores y también en la parte posterior unos urinarios, ¿no? Y también tenía una zona donde se podían colocar anuncios y también, bueno, era casi un puesto para ver la temperatura con un calendario. Era una pieza un tanto extraña, una amalgama, pero que tampoco se llegó a materializar. Los dibujos que conservamos de Gaudí son pocos, porque en 1926, a su muerte, sus colaboradores, sobre todo de la Sagrada Familia, deciden juntar todo su archivo de planos, de dibujos, de maquetas, de todo, lo deciden juntar en su obrador de la Sagrada Familia, con la mala suerte, evidentemente, que no sabían que en 1936, con el estallido de la Guerra Civil, se incendia el obrador y todo se pierde. Solamente se salvan algunos fragmentos de maqueta y poco. Los dibujos que se han conseguido salvar son o los que hizo en la Escuela de Arquitectura, que se quedaron allí, o los que envió a algunos de sus clientes, o, lógicamente, los que enviaba al ayuntamiento para pedir licencias y estaban allí. Y vemos también una clara evolución desde un detalle muy grande en estos primeros proyectos, hasta una abstracción ya casi total, pero con mucha fuerza en sus últimos diseños, pasando por una sencillez total en los que enviaba al ayuntamiento, porque ahí sí que no quería gastar tiempo y prefería quitárselo rápido encima. Bueno, este, por ejemplo, también es uno de sus primeros dibujos en la Escuela de Arquitectura. Vemos también ese detallismo, ¿no? Este es un pequeño, muy pequeño detalle de un gran dibujo para un patio para la Diputación de Barcelona, y vemos ese capitel que todavía aún tiene un poco un regusto así clásico, pero que ya Gaudí no repite modelos, ¿no? O sea, se va alejando también de esa corriente clásica, ¿no? O este, por ejemplo, también, que es el de la fuente para la Plaza de Cataluña. Era un gran proyecto también de su etapa estudiantil, que iba a ser un gran volumen circular, con esas arcadas bastante clásicas todavía, pero bueno, ya incluyendo decoraciones y, por ejemplo, en esos capiteles también se va separando. Pues eso hubiera sido un gran proyecto con el espacio este circular, con 4 pabellones ortogonales y una gran columna de hierro fundido del que se precipitaban esos chorros de agua. Bueno, un gran monumento. Gaudí crea aquí un gran monumento. O este, por ejemplo, este es un pequeño esbozo, un detalle de un edificio, de una rejería construida de la Casa de Pilatos en Sevilla. O sea, Gaudí, lo que quiero ver aquí es que tomaba referencias de edificios y detalles de forja o de lo que sea, de edificios ya construidos, para incluir también en sus proyectos. O sea, tomaba referencias ya de la arquitectura construida para incluir también algún detalle en esos primeros proyectos. Consiguió hacer, porque siempre también se comentaba que Gaudí pues era un mal estudiante, que estaba mucho tiempo en la biblioteca y poco en las clases. Y, bueno, en parte sí y en parte no. Este consiguió hacerlo porque consiguió un sobresaliente en el patio de la Diputación, en ese detalle que hemos visto antes. Y es un embarcadero real, ¿no? Se presentaba para un premio que luego finalmente quedó desierto. Y esta es una primera versión. Luego la segunda versión es un pabellón alargado, muy diferente de este, con 2 torres que nos recuerdan casi a minaretes, ya acercándose un poco a esa influencia árabe. Pero aquí vemos todavía un gusto muy clásico con ese pabellón, con esa cúpula y esos arcos. Pero lo que me interesa de él es sobre todo esos toldos con esos soportes inclinados de hierro fundido, donde ya vemos que aquí Gaudí ya empieza muy básicamente, pero a buscar esas formas y esos soportes inclinados que luego iría desarrollando para una composición total de esa estructura con los soportes inclinados, siendo eficiente, por ejemplo, en la cripta de la Colonia Güell o en la Sagrada Familia, finalmente. Luego este es un detalle del Paraninfo, del último proyecto que presentó en la Escuela de Arquitectura para ganarse el título, digamos, ¿no? Que, bueno, se lo ganó por los pelos porque consiguió un aprobado por mayoría, que era la nota más baja,
Siempre se dice, porque en el tribunal estaba Elias Rollent, que había diseñado el Paraninfo también de la Universidad de Barcelona, y parece que se tomó un poco a mal que Gaudí hiciera uno intentando superar al maestro, ¿no? Pero vemos aquí, aunque en la decoración todavía vemos un poco esos gustos clásicos, esas grandes decoraciones muy abigarradas, con esos arcos de medio punto, sí que vemos un interés de Gaudí en los detalles funcionales del edificio, ¿no? Ahí a la parte izquierda vemos a una persona, un alumno sería, que está presentando su proyecto. En esta sección se ve así un poco curvo, ese tornavoz, ¿no? Para proyectar perfectamente la voz, preocupado por la acústica y por la funcionalidad realmente de este edificio, ¿no? Aquí vemos la sección al completo, donde vemos una de las semicúpulas de esos dos semiciclos, ¿no? Iban a ser dos semiciclos enfrentados con esta parte central para la exposición de los trabajos, y solamente podemos ver un óculo superior con ese gran templete clásico también todavía para la introducción de la iluminación, ¿no? Luego ya pasamos a otros diseños todavía muy pormenorizados, ¿no? de su primera etapa como arquitecto ya, ¿no? Este, por ejemplo, es un relicario que dibujó en 1878, el año en que consigue el título de arquitectura, de arquitecto. Y lo que vemos es, aunque es una pieza muy cercana al neobizantino, ¿no? Ese estilo que estaba tan cercano, por ejemplo, mentores suyos como Joan Martorell, por ejemplo, sí que vemos ese detalle de las cupulitas, de esas tres cúpulas que sostienen esos ángeles, con ese ya perfil parabólico, ¿no? Gaudí ya, por ejemplo, aquí en son gestos, pero ya, por ejemplo, va abandonando esa cúpula de media naranja, esa cúpula clásica, y ya va introduciendo algún detalle como esas cúpulas parabólicas, ¿no? O que es muy sencillo, por ejemplo también lo mandó al ayuntamiento y por eso tiene un poco de esa sencillez que decíamos, pero es, por ejemplo, un proyecto muy interesante que es el anunciador Carré, ¿no? Es básicamente lo que dice, es un anunciador, ¿no? Es un soporte donde colocar planos de la ciudad en Barcelona y alguna dirección como correos o telégrafos, la policía, bueno, estaba destinado a los forasteros, ¿no? Y pese a la sencillez, está completamente hecho con hierro fundido en las columnas, y esa decoración superior que tanto nos recuerda también a esa crestería de otra obra también contemporánea, que es la Vidrina Comella, con esas aves o esas decoraciones también vegetales muy interesantes. Y en la sección vemos un pequeño detallito que me parece muy interesante también, porque Gaudí en esa pequeña sección de la derecha pretendía incluir entre esas dos placas de vidrio con esos planos de la ciudad luces de gas, ¿no? Preocupándose también por esa funcionalidad para que por la noche se pudieran ver y funcionara durante todo el día esta pieza, ¿no? Luego esta también es muy interesante porque es casi antes incluso de conseguir el título de arquitecto, en uno de sus trabajos para la Cooperativa Obrera Mataronense de Mataró, que ya por eso había comenzado antes de 1878, y es el diseño que plantea para un casino, ¿no? Para un salón social para los trabajadores. Gaudí lo que plantea son dos fachadas. Bueno, he cogido esta de la fachada al jardín, porque la fachada a la calle, digamos que la cierra más, ¿no? Es un diseño más tradicional, con unos balcones corridos de ladrillo, con unos diseños muy interesantes, pero más tradicionales. Pero sin embargo, esta fachada al jardín la abre con esas galerías y sobre todo con esa gran escalera helicoidal de ladrillo, con esos arcos que recuerdan ahí un poco a esos arcos de herradura también, pero que no deja de experimentar. Y esta sencillita casa es también para la Cooperativa Obrera Mataronense, y está firmada en 1878, algo que es muy interesante porque siempre se comenta o se ha venido comentando que la Casa Vicens, evidentemente, y el Capricho, de comillas, son las primeras casas proyectadas por Gaudí, las primeras construidas, digamos, pero no, ya vemos que en 1878, unos años antes de ese 1883 de esas dos obras, ya tenemos esta casa muy sencilla, pero porque estaba también en sintonía con lo que se le pedía, ¿no? O sea, el gestor de la cooperativa le pidió a Gaudí 30 viviendas, el diseño de 30 viviendas para los obreros,
unas viviendas sencillas, pero que tuvieran unas condiciones de vida lógicamente adecuadas a una vida ya, vamos, evitando ese hacinamiento del siglo XIX, esa Barcelona insalubre, ¿no? Sin ventilación, sin iluminación prácticamente. Y Gaudí lo que plantea aquí es una vivienda, también está la planta muy sencilla, pero muy útil, muy funcional y simplemente con esa decoración superior, pero eso, buscando esa funcionalidad, ¿no? Luego estas dos son también muy interesantes porque son las dos versiones, la primera y la segunda versión, de las farolas que diseña para el paseo de la Muralla del Mar, ¿no? en Barcelona. Él pretende colocar estos monumentos, porque evidentemente más que farolas son monumentos, y llegarían, el de la derecha, que es el proyecto final, llegaría a más de los 20 metros y solo en la parte superior vemos ahí una forma circular que sería la parte de la iluminación, o sea, la gran mayoría de la pieza sería monumental, ¿no? Y están dedicadas ambas, aunque hay claras diferencias entre las dos, en la primera con esa base pétrea, ¿no? que se podía incluso entrar, pero las dos estaban dedicadas a esa historia naval catalana, a esas batallas que habían librado los marinos, con esas cartelas también de forja y con esa gran decoración. Por eso iban a funcionar más como monumentos, ¿no? como hitos en ese paseo. Y es interesante pensar que una de estas, si se hubiera llegado a construir, estaría colocada justo en el monumento a Colón de Barcelona, en esa gran columna de Colón que vemos hoy día, habría una farola de Gaudí. Y quizá para ese proyecto tomar alguna referencia de este que es anterior, también de Gaudí, de las farolas para el Parque de la Ciudadela, ¿no? para esa reja y para esas entradas, a las órdenes de otro arquitecto, Josep Fonseré. Aunque estas son mucho más sencillas, evidentemente, también vemos ahí ese yelmo y esa decoración, ese interés por la historia también catalana. Y también traigo este dibujo, que me parece muy interesante y muy bonito, porque no es de Gaudí, es de Eusebi Arnau, y es prácticamente contemporáneo, bueno, evidentemente es contemporáneo a Gaudí, y lo traigo para ver la influencia también que tenía en el momento Gaudí y que ya se reconocían sus obras y despertaban el interés de todo el mundo. Y, por ejemplo, este también, que también es de Eusebi Arnau, es un dibujo de un detalle de la placeta Aribau, también del Parque de la Ciudadela, con ese león y con esas fauces. Y lo que vemos aquí es una decoración muy propia del Gaudí de esos años, ¿no? Con esas formas de palmeta, ¿no? esos perfiles un poco ojivales, que, por ejemplo, también introduce en el mueble interior de la vitrina Comella, de ese mueble de madera interior. Luego, otro tipo de dibujos, que son los que menos tiempo le dedicaba, son los que envió al ayuntamiento. Aquí, por ejemplo, vemos este, que es de la etapa inicial, donde todavía hay un cuidado, sobre todo, del detalle, especialmente porque era para la reforma del Salón de Ciento de Barcelona, que era evidentemente para el ayuntamiento y debía tener bastante detalle. Lo que vemos aquí es que Gaudí no es que tomara el neogótico como su arma, ¿no? Es que respetaba el origen, digamos, primigenio de este edificio y se adaptaba a él, pero lo que conservamos de él, aparte de esta sección y una planta, es un presupuesto muy interesante porque Gaudí especifica prácticamente todo, cada partida, en esculturas, en vidrieras, en detalles de bronce, en 100 sillones que iba a diseñar. Y de todo esto solo se llegó a materializar un sillón solamente, que se regaló a la reina regente durante esta exposición de Barcelona en 1888 y luego pasó al alcalde de Barcelona de ese momento, y ya un poco le perdemos también la pista. Y luego también, poco a poco se va perdiendo ese detalle, ¿no? en los planos. Por ejemplo, aquí en León todavía vemos esa caligrafía, ese grafismo con ese león tan bonito en la parte superior, y sobre todo también en el alzado mucho detalle. Pero, por ejemplo, ya la planta ya va perdiendo detalle, son planos que son administrativos y Gaudí no quiere ya dar mucha importancia a eso porque tenía que centrarse en todas sus obras. Y pongo esta foto de la derecha porque me gusta mucho, del momento ya de casi la finalización, le faltan los chapiteles a las torres y tal, y por lo interesante que me resulta la construcción del edificio. O sea, Gaudí
planteó todo antes, hizo que los obreros estuvieran esculpiendo y materializando y colocando cada parte del edificio, para que ya una vez comenzaran las obras fuera solamente ir colocando, ¿no?, esa prefabricación, ¿no?, diríamos un poco, para avanzar y construir este edificio en tan poco tiempo, ¿no? Y también, sobre todo, en esas innovaciones técnicas que introduce aquí, aunque no lo parezca. Por ejemplo, este gran espacio con estos soportes de fundición para la versatilidad de este espacio y de la planta baja, de la superior, para esa venta de telas y para ese almacenaje, y por eso también esta iluminación y esta ventilación de este semisótano. Nadie diría que esto es un semisótano con estas ventanas y con esta iluminación. Por eso me parece muy interesante que ya en estos proyectos todavía iniciales introduzca ya todos estos cambios tan interesantes. Este, por ejemplo, es el puente para el torrente del Pomeret, que ya vemos aquí ya la sencillez casi total de Gaudí de esta época en el ayuntamiento, porque manda un proyecto así, un plano muy sencillito, de un puente que hubiera sido muy interesante. Este proyecto iba a estar situado en la parte superior de Barcelona, muy cerca de Bellesguard también, y digamos que la forma y la concepción del puente surge también de los viaductos que crea para el Parque Güell. Este es prácticamente muy similar al viaducto bajo del Parque Güell, con esos soportes inclinados hacia afuera para recoger perfectamente las cargas de compresión, y también con esos soportes al tresbolillo, ¿no? Por eso alternando ese hueco y ese soporte. Y también lo que me parece muy interesante de él es que también deja un detallado proyecto, es que iba a introducir tensores, ¿no?, de hierro, de hierro forjado, entrelazado entre sí, con mortero de cemento, que iba a ser un proto hormigón ahí que ya Gaudí intentaba, aunque todavía en España no estaba generalizado ese uso. Gaudí ya intentaba introducir esas novedades, ¿no? Y este ya lo traigo porque es quizá el plano menos detallado de Gaudí, seguramente, porque es el taller para los hermanos Badía, unos forjadores que estuvieron, por ejemplo, a las órdenes de Joan Oñós, que era un gran forjador que trabajó mucho para Gaudí, y por ejemplo de él es la puerta, esta gran puerta que tenéis aquí en Botines. Y por eso estos hermanos trabajaron a sus órdenes ahí, por ejemplo, y luego se independizaron y Gaudí creó este pequeño edificio muy sencillo con esos 4 tramos era básicamente un taller, ¿no? Un taller con una cubierta en diente de sierra muy sencilla, pero también con mucho cuidado, sobre todo en la fachada, que todavía no vemos aquí, en una foto sí, con esos detalles en la fachada de la forja, de esa gran puerta. Y, por ejemplo, de este lugar también surgieron las barandillas de la Casa Milà, que Gaudí dirigió las primeras, y se encargaron ya los hermanos Badía de seguir con las demás. Y luego aquí ya traigo unos dibujos más de madurez de Gaudí, ¿no? Todavía aquí hay una mezcla un poco de esa precisión, y también ya empiezan a ver esas sombras, ese digamos, interés de Gaudí por lo abstracto, ¿no? Por no definirlo todo y por ver ese volumen, lo que quería transmitir, ¿no?, de este gran proyecto de misiones católicas de Tánger, que no se llegó tampoco a construir, con esa gran muralla habitada, ¿no?, que iba a ser en parte un hospital, una escuela también, y en la parte central una iglesia, ¿no?, con esas torres que tanto nos recuerdan a la Sagrada Familia. Gaudí de este proyecto le dolía no haberlo podido llevar a cabo, porque, por ejemplo, en su taller, en su obrador de la Sagrada Familia, tenía un gran dibujo de él, y a todo el que iba se lo enseñaba diciendo no pude llevarlo a cabo. Y, por ejemplo, también le mandó en una postal, que es casi lo único que se conserva de él, le mandó una postal a uno de los dueños de aquí de Botines, a Mariano Andrés, este diseño, viendo lo orgulloso que estaba Gaudí de él, se lo mandó incluso. Aquí ya vemos esa potencia, ¿no?, de Gaudí, esa búsqueda de la fuerza en el dibujo, ya olvidando esa precisión, esos detalles tan necesarios, ¿no? Este dibujo es el de la fachada de la Pasión para la Sagrada Familia, que lo hace en 1911, después de haber estado muy enfermo, casi al borde de la muerte.
Y me parece muy interesante por esos oscuros, esos claroscuros y esa tensión, ¿no?, de esos soportes. Gaudí lo que quería, y lo que se ha conseguido, la verdad, en la construcción final, es que fuera una fachada dura. Él decía, quería que fuera pelada, como hecha de huesos. Yo creo que se ha conseguido y también lo consigue plasmar aquí en este dibujo, ¿no?, tan interesante, con esa galería superior, como con costillas, ¿no? Es un dibujo que no tiene mucho detalle, pero que consigue transmitir y consigue hacer ver lo que él pretendía que se construyera. Y luego a la izquierda tenemos otro dibujo que Gaudí incluyó unos pocos años después, en 1917, de ese monumento a Torras y Valles, un canónigo muy amigo suyo, de ese era como un gran mástil que debía colocarse también frente a la fachada de la Pasión, por eso lo dibuja aquí, ¿no?, porque le faltara papel y dijera, pues aquí mismo. Iba a ser una gran columna. Él todavía en 1917 estaba investigando con las columnas de la Sagrada Familia y todavía no había llegado las de doble giro. Todavía en esta época estaba investigando, por ejemplo, una columna rectangular o cuadrada, ir girándola, y por eso se ven un poco esas aristas, ¿no?, aún todavía marcadas, aunque por ejemplo, las patas sean esos paraboloides que se van uniendo y con esos soportes también inclinados, ¿no? Este también, por ejemplo, es un claro ejemplo de esta época en la que casi no hay definición. Evidentemente, este es un proyecto que no se llegó ni a materializar en más planos. Por ejemplo, este es la reforma para el Santuario de Misericordia de Reus, en la que Gaudí básicamente hace un dibujillo como podríamos hacer en una servilleta, ¿no? Él solamente detalla, por ejemplo, una gran escultura ahí de la Virgen encima del pórtico, unas hornacinas que vemos ahí a la izquierda y sobre todo unas coronaciones con detalles escultóricos y tal, pero no define el proyecto. Tampoco se llegó a materializar, no se le llegó a encargar a Gaudí, o sea, fue como un estudio previo, pero nos sirve para ver esta etapa de Gaudí, de ese cambio en el dibujo. Y luego ya estos dos que me gustan mucho son de la iglesia de la Colonia Güell, lo que se debía de haber construido en la parte superior, ¿no?, que mezcla dibujo y fotografía, ¿no? Él hace construir esa gran maqueta colgante con esos hilos y esos saquitos de perdigones y le pone papel de seda para ver un poco el volumen de esa iglesia superior, papel de seda para que no pesara y no trastocara esa estructura que debía de ser el cálculo de la iglesia, ¿no? Y lo que hace es hacer la foto y dar la vuelta, ¿no? Y lo que vemos aquí no podemos saber muy bien lo que hubiera sido, ¿no? Esa piel, esas parece que aberturas, pues no lo sabemos muy bien, pero sí que vemos la intención de Gaudí, de esos cimborrios que salen, esas torres tan parecidas también a las de la Sagrada Familia, nos lo consigue transmitir muy bien. Y también, por ejemplo, del interior, de este mismo edificio, del interior. Aquí todavía ni siquiera llega a dibujar tanto y se ven todavía esos cables, esos hilos de la maqueta y entre ellos se ven un esbozo de esas cúpulas que debían de ser, de esas cúpulas catenarias, ¿no?, y de esos soportes ahí inclinados, haciendo ya aquí, pues eso, a principios del siglo XX, unos fotomontajes, ¿no? Se adelanta también aquí a un recurso de la arquitectura que luego sería tan interesante, ¿no? Luego también, ya abandonando los dibujos, Gaudí trabajaba muchísimo en maquetas, ¿no? Más allá de todos estos dibujos, Gaudí las utilizaba principalmente para ver un poco cómo iba a quedar el edificio una vez finalizado, ¿no?, cómo le iba a entrar la luz. Bueno, esa diríamos que es la función básica, ¿no? Otra que es maquetas a tamaño real para colocar en el lugar en el que iban a situarse, sobre todo de esculturas de la Sagrada Familia, pero de otras también. Y ya por último, maquetas que servían a la construcción y que servían directamente al cálculo, como esa que hemos visto de la cripta de la Colonia Güell, ¿no? La mayoría de esas maquetas, pongo esta foto porque surgieron de aquí, de este obrador de la Sagrada Familia, de esa planta superior, que Gaudí también ideó y construyó, un edificio muy sencillo porque él solo buscaba aquí la funcionalidad de tener un tejado y un techo para llevar a cabo estas pruebas, ¿no?, y esos dibujos y esas maquetas, ¿no?
Aquí, por ejemplo, vemos a la izquierda, en el estudio fotográfico, ese obrador tenía como diferentes zonas, y una de ellas era el estudio fotográfico, donde, por ejemplo, ponía espejos, un par de espejos, y un modelo que se hacían fotos y servía luego para la construcción, para la elaboración de esas grandes esculturas. Pero aquí, por ejemplo, vemos una gran maqueta de más de 4 o 5 metros de altura de una de las soluciones para las naves de la Sagrada Familia, ¿no? Esta solución, por ejemplo, no se llegó a construir nada, no hay nada de ella en la Sagrada Familia. Es una solución, digamos, intermedia, que es la versión parabólica, donde vemos aún esas columnas con esas aristas, como comentaba, que no es la columna de doble giro que luego consiguió realizar, y esa cubierta también con paraboloides y no con hiperboloides como luego se construyó, ¿no? Y también lo que me parece interesante es ese hueco que se tuvo que abrir en este edificio, esa elevación de la cubierta para que pudiera caber incluso la maqueta. O sea, Gaudí no le interesaba el edificio, decía, quiero que quepa la maqueta y quiero que se eleve esto lo que tenga que ser. Y luego a la derecha vemos una de la Pedrera, que también es muy interesante, que se colocó en el sótano de la propia Pedrera, de la Casa Milà. Y vemos que, por ejemplo, con el tamaño de los ladrillos podemos ver que es una maqueta de gran tamaño también, y esta sí que sirvió directamente a la construcción, ¿no? Gaudí mandó serrarla, mandó cortarla por partes y la fue entregando a los diferentes picapedreros que iban un poco dando forma a esa piedra, desbastándola ya con una pequeña preforma que se había colocado, para ir tomando de aquí medidas y que directamente la maqueta sirviera para la construcción, ¿no? Más allá de ver cómo iba a quedar la fachada. Luego estas 3 fotos son de ese obrador de Gaudí, ¿no? Por ejemplo, que lo vemos abigarrado, lleno de maquetas y de esculturas. Por ejemplo, en la de la izquierda vemos el conopeo para la Catedral de Palma, que es esta especie de paraguas, ¿no? que Gaudí hace incluso con telas ahí, ¿no? o con papeles. Vemos también a la derecha de esa primera imagen el San Jorge de aquí de Botines, esa escultura de yeso que había quedado ya ahí, ese modelo. Y también en el centro, que se ve abajo una ampliación de este detalle, 2 pequeñas baldosas también de yeso, que debían servir para la construcción de las baldosas de cartón prensado. O sea, Gaudí busca ese material, ese cartón prensado, para recubrir el techo del bar Torino también, de un bar de una bermutería en el que Gaudí se ocupa de ese pequeño espacio y consigue, por eso, colocándola aquí en la parte superior de su estudio, él iba mirando para arriba y iba diciendo, bueno, queda bien, ¿no? Para el techo va bien. Y luego a la derecha traigo ese almacén de esculturas ya lleno, que no cabía ya nada, que es donde se iban colocando esas esculturas de yeso que Gaudí había utilizado para ver si quedaban correctamente bien, ¿no? Gaudí mandaba a los artesanos, a los escultores, que hicieran varias maquetas de yeso de las esculturas de la Sagrada Familia, ¿no? Las iba colocando, eran de diferentes tamaños y con diferentes distorsiones de longitud, de altura, y las iba colocando en su lugar para ver si desde el suelo se percibían bien, tenían más o menos el tamaño, y luego ya cuando no las necesitaba las iba colocando aquí en este taller. Esta la traigo también porque Gaudí también colaboraba mano a mano con artistas y con artesanos de la época, ¿no? Y esta, por ejemplo, es un modelo también de yeso de la Sagrada Familia para ese altar de la Casa Batlló de Josep Llimona, que también colabora con Gaudí, por ejemplo, en una escultura de un Cristo de bronce para el primer Misterio de Gloria. Y por eso, para conocer también que Gaudí pasaba mucho tiempo también en los estudios, en los talleres de estos artistas, ¿no? Luego estas 2 son de 2 monumentos funerarios para la Catedral de Palma, para la capilla real de la Catedral de Palma, donde, bueno, originariamente la capilla se construyó para
alojar los restos de los dos últimos reyes de Mallorca, ¿no? de Jaume II y Jaume III, pero que finalmente no se colocaron allí. Y Gaudí lo que pretendía es colocar estos dos monumentos funerarios que tampoco se llegaron a realizar. Pero ellos me resultan muy interesantes porque son, para mí, las obras más cercanas al modernismo que conocemos, al modernismo español de Barcelona, ¿no? A esas formas, también una clara referencia, por ejemplo, en el de Jaume III, a esa galería también de piso principal de la Casa Batlló, ¿no? Con esos arcos, con esas pequeñas curvas en esos arcos, muy interesantes, y no se llegaron a construir porque, por ejemplo, en esta capilla era una capilla real y evidentemente tenía la potestad, la Casa Real, de autorizar o no autorizar la obra, y finalmente no se llegaron a construir. Luego esta me parece muy interesante porque es un detalle de la maqueta que Gaudí envió en 1910 a París, ¿no? El conde Güell organizó un poco una exposición en el Salón de Bellas Artes de París, ¿no? Y lo que Gaudí manda varias maquetas, fotografías, planos, y esta gran maqueta también de varios metros de altura de la fachada del Nacimiento, que todavía no es la versión final, ¿no? Aquí no lo vemos, pero podemos ver que los pináculos ni siquiera son los que vemos ahora con esas bolas y esas cruces, ¿no? Son todavía, Gaudí todavía estaba utilizando esta maqueta como un paso previo, ¿no? Pero lo que me interesa de ella es el color, ¿no? La policromía, esa intención que tenía Gaudí de policromar estas fachadas, ¿no? Al modo de esos templos griegos que Gaudí ya conocía que estaban policromados, que no eran blancos, o esas también portadas de las catedrales, ¿no? medievales. Y lo que vemos, por ejemplo, es que quería dar un tono verde a esa portada en la que está representada la huida a Egipto, con esos juncos y con esos papiros, ¿no? Un tono ocre a la que representaba la infancia de Cristo, ¿no? en ese desierto, ¿no? Y un tono azul muy oscuro a la que representaba, lógicamente, a la noche del nacimiento, ¿no? la portada central. Y esta es una que imagino que ahora estarán utilizando bastante, que es la de la fachada de la Gloria, que es la fachada principal de la Sagrada Familia, que es la que se está ahora intentando ver si se construye, si no se construye. Gaudí, como vemos, ya dejó bastante perfilada esta fachada. Me gusta mucho el cartel de atrás de no tocar, ¿no? A ver si se va a caer esta maqueta, que finalmente se han conservado algunos fragmentos porque también acabó quemada en ese obrador de Gaudí, ¿no? Pero lo que vemos son esas linternas hiperbólicas, esa búsqueda de Gaudí ya por esas nuevas superficies, nuevas estructuras de gran tamaño, ¿no? Porque esta fachada iba a tener un gran tamaño, lógicamente, y también lo que vemos es esa decoración. O sea, Gaudí evidentemente hacía la propuesta arquitectónica básica y luego un gran programa iconográfico. Esta fachada tiene un gran programa iconográfico, que por ejemplo lo único que podemos ver aquí es esas grandes nubes con el credo, ¿no? Que ya incluso abajo deja solo esbozadas con esos alambres, y que van a estar iluminadas, ¿no? También por la noche interiormente. Y luego, como comentaba, Gaudí también hacía maquetas a tamaño real, ¿no? de piezas que quería colocar, y para ver un poco cómo quedaban, ¿no? Estas dos son de la Catedral de Palma. La de la izquierda es ese gran baldaquino que me parece una obra maestra, que es una maqueta. O sea, la parte inferior, que es solamente la que está construida en hierro y vidrio, y las demás están construidas con madera, con papel de seda, con cartón, incluso con purpurina, con tela, con cuerdas. Me parece muy interesante, y lo bueno es que se ha conservado esta gran maqueta, ¿no? Y la de la derecha es el tornavoz, que no corre la misma suerte. Para ese púlpito plateresco que había ya en la Catedral de Palma, Gaudí plantea esa estructura, esa seta, ¿no? que se le conoció popularmente a esta pieza, con esas caras inclinadas un poco también para proyectar la voz del oficiante en todas direcciones, pero que no se ha conservado. En los años 70 se desmontó y ya se destruyó también, quedó destruida. Y luego aquí también comentaba esas maquetas que Gaudí utilizaba, lógicamente, para la construcción, ¿no? Hemos visto las otras que utilizaba para ver, para
para comprobar las dimensiones y tal, y estas las utilizaba para la construcción. Lógicamente la más conocida es esta de la iglesia de la colonia Güell, lógicamente. Vemos ahí ese hombre para ver también la magnitud, la altura de esa gran escultura, de esa gran maqueta. Bueno, escultura porque a mí me parece escultórico esto, ¿no? Y lo que hizo es colocar esos cables, esos hilos, con pesos, con esos saquitos, para comprobar el arco óptimo, ¿no? La inclinación de los soportes, porque si sujetamos por los dos extremos una cadena o una cuerda nos da una catenaria, ¿no? Pero esa catenaria solamente funciona si le damos la vuelta y solo soporta su propio peso, ¿no? Si pretendemos ponerle encima una planta o como aquí otra iglesia superior o arcos o bóvedas, ya no es un arco óptimo, ¿eh? Lo que Gaudí logra aquí es, con esos pesos, que esos arcos ya no fueran catenarias ni fueran parábolas, fueran arcos ya funiculares, ¿no? Con esta disposición para conseguir una transmisión perfecta de esos esfuerzos de compresión, ¿no? Y lo que vemos a la derecha es un pequeño paso previo, ¿no? de este diseño, que no conocemos muy bien, con esos hilos y con esos pesos. Lo vemos aquí dada la vuelta, ¿no? La fotografía. Y luego ya un poco cómo los materiales también he querido traer, porque también influyeron mucho los materiales y cómo Gaudí abordaba los diferentes proyectos a partir de los materiales, ¿no? Uno que es evidentemente muy lógico en la arquitectura de Gaudí, sobre todo en la arquitectura del siglo XIX y XX, es la piedra, ¿no? Pero, por ejemplo, Gaudí aquí en Bellesguard, o en ese viaducto inferior de Bellesguard también, la utiliza como revestimiento, ¿no? Intenta mimetizar un poco el edificio, cogiendo piedra del lugar y colocándola en estas obras, ¿no? Por ejemplo, ese viaducto que vemos ahí tan pétreo, ¿no? Está construido por bóvedas tabicadas de ladrillo, ¿no? Es ladrillo recubierto de esa piedra, ¿no? Para incluirlo en ese entorno, como hizo también, por ejemplo, en el Parque Güell, ¿no? O, por ejemplo, también usó la piedra tallada, ¿no? Lógicamente, esta más conocida de la fachada del Nacimiento, aunque también interiormente ahí hay mampostería y ladrillo y todo eso, pero lo que nos queda y lo que vemos es esa piedra tallada a la que tanto presto atención, ¿no? También. Y luego, como vemos aquí también, la utilizó, por ejemplo, en cubiertas, ¿no? En esta cubierta de aquí de Botines, tan interesante y tan inclinada por la funcionalidad, también buscando otra vez la funcionalidad con esas aberturas para los patios, ¿no? Para incluir esa luz y esa ventilación, pero inclina mucho esa pizarra, ¿no? Esa cubierta para evacuar rápidamente el agua y para evacuar sobre todo la nieve también, que es tan típica de esta zona, ¿no? Algo también parecido quería hacer en Astorga, pero no llegó a construirlo. O sea, la parte superior y de las cubiertas es de otro arquitecto ya que tuvo que saber cómo Gaudí hubiera intentado terminar aquello. Pero Gaudí, por ejemplo, en el primer proyecto de 1867 planteaba también, muy parecido como hay aquí en León, unos lucernarios, unas aberturas que hubieran también un poco mitigado esa oscuridad, a lo mejor, de la planta superior, pero que no llegó a construir. Ya Gaudí con la burocracia se cansó y dijo, ya que lo termine otro. Aquí, por ejemplo, vemos la cerámica, ¿no? Tanto el uso de la cerámica en la obra de Gaudí, evidentemente tan conocida. Traigo porque es el primer ejemplo. Gaudí ya había utilizado la cerámica antes, en obras anteriores, por ejemplo, en la cooperativa de Mataró, por ejemplo, en un pequeño edículo que hay de lavabos, ya había utilizado esta cerámica, pero aquí en la finca Güell de Barcelona es el primer ejemplo donde aparece el trencadís, ¿no? Aquí en esos ventiladores y en esas chimeneas, incluso en las hiladas de cemento entre los ladrillos, o sea, introduce muy pequeñas piezas de trencadís, incluso en los ladrillos, para hacer un poco esa fachada también que resaltara, ¿no? Esa fábrica de ladrillo. Luego también, aparte del trencadís, Gaudí también utilizaba, aunque no mucho, no quería utilizar demasiado, piezas especiales, ¿no? Evidentemente aquí en la Casa Batlló las necesitaba esas escamas, ¿no? Gaudí lo que pretendía con el trencadís era revestir esas superficies curvas y dar un poco de estanqueidad, ¿no? de resistencia al agua, de resistencia al viento y todo. Y por eso intentaba utilizar mucho el trencadís, pero por ejemplo aquí con esas piezas especiales, con esa torre bulbosa que encargó incluso en Palma de Mallorca, ¿no? Y que se trajo aquí.
Y también, por ejemplo, esas piezas especiales las vemos también en el Colegio Teresiano, ¿no?, de Barcelona, con esos birretes también cerámicos y ese escudo mercedario, que por ejemplo los birretes también son ahora reconstrucciones porque durante la Guerra Civil también se perdieron, ¿no? También el ladrillo, ¿no?, el ladrillo básico en la arquitectura de Gaudí, también sobre todo de su primera época, ¿no? En esos primeros experimentos de Gaudí, por ejemplo este de la finca Güell, también muy primigenio, ¿no?, digamos, con ese arco también catenario, parabólico, ¿no?, y con ese muro totalmente perforado, ¿no?, con esa celosía, ¿no?, de ladrillo que veíamos. Y por ejemplo aquí es ya, digamos que vamos, no sé cómo explicarlo, la esencia, ¿no?, de Gaudí, de esa experimentación y de esa búsqueda. Aquí también utilizó lógicamente el ladrillo en la cripta de la Colonia Güell, en la parte construida, pero introdujo ladrillos quemados con esos tonos, introdujo basalto, introdujo trozos de piedras. Quería mimetizarse, y yo creo que lo consiguió muy bien aquí, perfectamente casi, entre los troncos de los pinos, ¿no? O sea, Gaudí utilizaba todos estos recursos para introducirse en el lugar, ¿no? Claro, me hubiera resultado muy interesante ver la parte superior construida, porque iba a ser muy diferente. O sea, Gaudí ya en la parte superior iba a introducir algunos tonos verdes de trencadís para las copas de los árboles, y ya en la parte superior tonos blancos y dorados para el cielo y algunos azules, ¿no? Pero bueno, no nos tenemos que conformar con esta parte construida. También la forja, ¿no? La forja es, básicamente es clave en la obra de Gaudí, ¿no? Por ejemplo, este diseño tan modernista que vemos en las puertas del Palacio Güell, con esas curvas y esas formas de latigazo, ¿no?, que serían tan comunes en el modernismo europeo, pero que Gaudí ya aquí unos años antes encarga a Joan Oñós y a los hermanos Badia también este delirio, ¿no?, de curvas y de cintas de forja. También aquí en el mismo Palacio Güell vemos esa gran bola puntiaguda, ¿no?, con esos pinchos, y la parte superior, el remate con la cruz y el murciélago, ¿no? Gaudí también siempre busca esa dualidad, ¿no?, esa funcionalidad y esa estética, ¿no? Gaudí remata esta gran torre, que es el hito, el punto central del edificio, con esta referencia, ¿no?, al murciélago de Barcelona, a la cruz, etcétera, pero también estas tres piezas forman parte del pararrayos del edificio. O sea, un uso tan vulgar en el interior de esta obra, esta pequeña obra maestra de la forja, ¿no? Por ejemplo, también esta gran puerta con este dragón ladón, ¿no? Aquí une un poco esa funcionalidad de esa gran puerta, ese punto llamativo de la finca que el conde Güell pretendía también, y también un poco esa mitología, ¿no?, de este dragón que custodiaba el jardín de las Hespérides, ¿no? Y también vemos, lógicamente, en Gaudí una clara evolución de esta primera forja muy naturalista, muy, digamos, explícita, ¿no?, en la que podemos ver animales, vegetación, formas de la naturaleza claramente, ¿no? Y luego va evolucionando a otras más abstractas también, como el dibujo que habíamos comentado, ¿no? En su etapa de madurez también busca un poco la abstracción, ¿no? Por ejemplo, en estas farolas de Vic que diseñó junto a otros compañeros también, vemos esas cintas, ¿no?, como hojas de vid, ¿no?, esas ramas que se van entrecruzando y que sostienen esos pequeños globos de iluminación, y que tampoco podemos conservar porque en 1924, por la mala conservación de estos elementos, hay una foto muy interesante que se están arrancando literalmente, estas farolas están con cuerdas destruyendo, ¿no?, y se destruyeron en 1924. Y luego ya buscamos, lo que encontramos es esta gran abstracción que son las barandillas, esos balcones de la pedrera de la Casa Milá, en el que sí que hay alguna pequeña referencia al mundo animal y vegetal, pero evidentemente no la vemos, ¿no? Con esas planchas, con esas mallas, con esos chatarra, ¿no?, diríamos, forjada, pero que crea unas obras abstractas y llenas de potencia, ¿no?, y además para la época, sobre todo para esa época. Luego otro material, por ejemplo, el vidrio, ¿no? El vidrio que también utilizó en vidrieras, evidentemente, como esta también muy inicial del Capricho,
pero que luego también depuró mucho, o sea, Gaudí depuraba mucho las técnicas y los materiales también. Por ejemplo, en las vidrieras para la Catedral de Palma, en las que introdujo 3 vidrios de los colores primarios, ¿no? Superpuestos, para que con la salida del sol y con ese movimiento solar el tono fuera cambiando un poco y fuera mejorando un poco, digamos, la profundidad de esas vidrieras, ¿no? El impacto que tenían, ¿no? Luego también el vidrio, aunque no lo veamos, también en esta fachada de la Casa Batlló hay mucho vidrio, ¿no? Tanto transparente como de color, que da bastante, digamos, un poco más movimiento aún si cabe a esta fachada, con esa ligera también inclinación y con ese pequeño, con esa pequeña sombra que genera ese vidrio, esas pequeñas teselas de vidrio, esos trozos de trencadís. Y luego también vemos otro ejemplo también muy radical de ese uso del vidrio, por ejemplo, aquí en unas chimeneas también de la Casa Milá, con esas botellas de cava incluso. O sea, ya terminó por romper botellas de cava y dijo, pues con estos fragmentos ya no hace falta ir partiendo, ir cogiendo de piezas planas, ¿no? Y luego también ya vamos acabando con algunos materiales que Gaudí también fue utilizando, por ejemplo la madera, sobre todo con ese gran repertorio de muebles que hizo, sobre todo en su última época, pero por ejemplo me he querido traer de la farmacia Gibert, de su etapa muy inicial, ¿no? que vemos también con mucho detalle todavía, con muchas decoraciones, vegetales, etcétera, pero sí vemos ya ese gesto con ese asiento un poco curvo, de buscar esa funcionalidad y esa ergonomía, ¿no? Para el cuerpo, no básicamente solo la vistosidad de la pieza, sino que fuera útil y sobre todo cómoda, ¿no? Luego, otro de los materiales que usó, muchos, pero por ejemplo para un estandarte de misericordia de Reus, ¿no? Por ejemplo, utilizó el cuero, ¿no? Ese cuero repujado con esas incrustaciones de metal, con esas letras tan movidas de metal y esos rosarios con bolas de bronce. O sea, fue introduciendo muchas innovaciones también con los materiales, ¿no? Por ejemplo, en el estandarte de Orfeo Feliuá tiene un disco de corcho, ¿no? O sea, es una pieza que básicamente es un gran disco de corcho luego con incrustaciones metálicas, etcétera. Iba haciendo muchas pruebas con los materiales. Por ejemplo, también, como hemos comentado, esas baldosas de cartón prensado que usó para el Bartorino, o estas que usó para la Casa Vicens, ¿no? Bastantes años antes, para ese fumador, y que ahora se ha visto que tenían ese tono azul tan importante y tan intenso, y con ese amarillo de esas florecillas, ¿no? Y luego ya quiero acabar un poco con esa repercusión de Gaudí, ¿no? La repercusión que tenía en la época su obra, ¿no? Y cómo se percibía en el momento su arquitectura, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una visita del nuncio apostólico en Roma, que hizo a la Sagrada Familia. Él le encantaba enseñar la Sagrada Familia, ir con estudiantes de arquitectura, con los visitantes, bueno, con los ilustres y también con los menos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos en una visita que hizo también al Parque Güell con estos marineros chilenos que atracaron en el puerto de Barcelona un día, y él fue haciendo de guía, ¿no? mostrando su arquitectura también. Y también, evidentemente, la arquitectura de Gaudí también levantaba pasiones y también críticas, ¿no? Y he traído estas dos caricaturas, ¿no? de esas obras de Gaudí. Por ejemplo, la de la izquierda, de la Sala Merced, nos sirve, por ejemplo, para conocer un poquito, tomado con pinzas, lógicamente, porque es una caricatura y no nos podemos fiar mucho de la veracidad de ello, pero, por ejemplo, para ver ese cartel de la Sala Merced, ¿no? Y esa columna central, que tanto nos recuerda también a esas formas de la Casa Milá. Y sobre todo de la derecha, que es el que más me gusta a mí, que comparaban las barandillas, esos balcones de la Pedrera con tripas de bacalao, ¿no? Imaginaban una casa con gran exposición y venta de tripas de bacalao, que me parece muy, muy bonita, y además el dibujo también me parece muy interesante, ¿no?
Y ya acabo con estas dos fotos de Gaudí, de ese Gaudí oculto, ¿no? que ya en su última época que se ocultaba, ¿no? Que no quería fotos, que estaba ya pues eso, centrado en su gran obra de la Sagrada Familia. Pues eso, relacionar ese interés de ocultación con todavía lo que falta por estudiar de Gaudí y lo que falta por comprender, ¿no? Con ese incendio de la Sagrada Familia, del orador de la Sagrada Familia en 1936, se perdió mucho y todavía hace falta investigar mucho y conocer algunas de esas obras que yo creo que moldearon mucho la carrera de Gaudí, ¿no? Y ya, muchas gracias por haber estado hasta aquí, ¿no?